Yo soy la novena de una familia muy grande. El uso y la costumbre era que vinieran los hijos que Dios quería. Pero primero te cuento el origen. Bueno, mi papá era una persona de Morelia. Siendo muy joven empieza a trabajar. Es llevado por la leva. ¿El para qué cosa de quién? Para la Segunda Guerra Mundial los jalaban para que se fueran a combatir si era necesario. Entonces, Para los que no saben qué es la leva. la leva es cuando se mandan comunicados a las casas y a los trabajos, y entonces los chicos en edad de militar o previo entre 17 y 18 son requeridos, y si no pueden pasar por traidores. Ay, Dios mío. Si no aceptan los padres o los empleadores enviarlos. Entonces mi papá fue enviado a Guadalajara, y es ahí donde conoce a un señor que se llama Guillermo Delgado. Guillermo Delgado fue mi tío. Entonces Morelia y Guadalajara estaban a más de 8 horas de distancia en aquel entonces. Entonces pasaba que él le preguntaba seguido a ese compañero, ya en la milicia, estando en el resguardo, pues por si se necesitaba en el ejército. Entonces le preguntaba si Eugenio, ¿vas a ir a tu casa? Y mi papá decía, pues no, porque tengo menos de un día y hago más de 8 horas. Entonces, bueno, ven a casa. Ahí conoce a mi madre, siendo una niña mi mamá. Y pues él le gusta, porque antes también el tema era que se casaban muy jóvenes. Entonces mi mamá era muy hábil para muchas cosas. Ayudaba a su mamá que estaba enferma del corazón y pasaba acostada. Entonces mi mamá gestionaba la granja, tenía una huerta, y todo lo gestionaba mi mamá, porque mi tía, la única hermana, ella no le gustaba trabajar ni que la mandaran en casa. Entonces mi mamá desde muy chica hacía cuentas, gestionaba pagos, hacía muchas cosas, era muy lista. Y el chiste es que, bueno, estudió realmente hasta como segundo de primaria, ni siquiera la secundaria. Y así es como se conocen, en las visitas donde mi papá era invitado a convivir. Mi papá seguido era llevado al castigo porque no le gustaban las armas, se negaba a manejar armas, y bueno, estaba contra su voluntad. Era muy católico, mi familia fue muy católica. Bueno, esto se pone interesante. Y entonces pasó que pasaron los años, termina la guerra, a él lo regresan, y mi papá sigue enamorado de mi mamá. Entonces ya le hace la propuesta formal, y entonces se hacen novios. Y viene una relación epistolar muchísimos años. ¿El para qué cosa de quién? Epistolar. Por favor, ¿nos puedes decir el significado de epistolar? Sí, toda la interacción era a través de cartas. Ay, qué bonito. Entonces, mi papá mandaba carta, mi mamá contestaba, y eran varias cartas a la semana. Entonces se hizo un legajo enorme mi papá, cuando se muere mi mamá, las acomoda. Sí, la contestación, lo que le mandaba, por fechas, más o menos. Y fotografías, se mandaban muchas fotografías. Ay, qué bonito. Las cartas pueden tardar más de una semana, pero bueno, iban y venían, y no necesariamente era una tras otra, sino si mi papá tenía ganas, pues le escribía. Y viceversa. Sí, claro. Y entonces, bueno, en aquella época no se acostumbraba a que las mujeres salieran solas, ni mucho menos. Entonces, ya con el permiso y demás, mi papá tenía permiso de ver a mi mamá en la iglesia, siempre con una chaperona, siempre. La chaperona es aquella persona que acompañaba, casi siempre a la madrina o alguien mayor, alguien de respeto, que cuidara como el fondo y la forma, ¿no?, de las entrevistas con mi padre. Y entonces pasan varios años de noviazgo. Sí, porque debemos de ser claros. En esa época, tocarse la mano no era posible. O sea, un beso, perrear, no. O sea. Claro que no. Bueno, el casorio siempre era virgen, la chica, si no era de vuelta a casa. Entonces, bueno, pasan varios años y mi papá dice, bueno, ya tengo un ahorro, ya puedo empezar a comprar una casa, y ya voy a pedirla. Entonces pasa tiempo, la pide,
Y mi abuela dice, no, no tan pronto. Mi papá quería muy pronto. Dijo, no, porque también se cuidaba mucho eso, la forma. Entonces, ok, tú te casas con ella dentro de 2 años o poquito más. Y el que era mi abuelo dice, no, o sea, están haciendo las cosas correctamente. Entonces vamos a decir que en 1 año. O sea, la abuela dura, el abuelo un poquito más flexible, pero aún así era 1 año. Sí, claro. Porque además mi abuela no tenía ningún interés en que mi mamá se casara, porque era su mano derecha. Vaya, eso explica muchas cosas. Y entonces, a partir de que se hacen prometidos, el tiempo se les recorta en las entrevistas, cuando mi papá viajaba de Morelia para ir a verla. Y entonces, como más cuidado, ¿no? Más chaperón, más cuidado, todo el ojo. Porque... O sea, al contrario, en vez de que digan, bueno, ya están prometidos, ya... Uh-huh. Ya no hay que cuidar, no, es al contrario, es estar checando de que sí lo hagan bien todo, porque pues ya va formal esto. Sí, sí. Y bueno, el chiste es que el abuelo es como más entendido y dice, no, si se casa Susana, se va con el marido, no en 1 año. Pasa el tiempo de la formalidad y pasa más de 1 año para que se casen. Ellos eligen casarse un 12 de mayo. ¿Esa fecha en particular por algo? O sea, no sé, alguna celebración, algún santo, alguna virgen, algo así. No lo sé. Bueno, las fiestas eran de mañana. Uh-huh. Entonces, se prevía una fiesta. Creo que era domingo. No estoy tan segura porque, bueno, no participé. El chiste es que... No estaba ahí. Todavía no. Y... la fiesta, normalmente las fiestas duraban 3 días aprox. Entonces pasa la fiesta y bueno, pasa de fiesta a velorio, como en las novelas, ¿no? Se muere un tío, entonces mi mamá se quitan el traje de novia, se ponen el luto y pasa de ser la boda al velorio. ¿Qué demonios fue eso? En la casa grande, ¿no? Porque eran casas muy, muy grandes. Y entonces la abuela le dice, pues Eugenio, ya vete tú a tu ciudad. Y Susana se queda. Entonces mi papá se regresa descorazonado. Son 3 días de velorio, me parece, o 4 días de velorio, no sé cuánto era en aquel entonces. Entonces regresa a su trabajo y explica que no se fue ni siquiera de luna de miel. Entonces su jefe le dice, no, o sea, regresa a Guadalajara, te vas a Acapulco, porque era el top Acapulco en aquel entonces. Le dice, te vas a Guadalajara, regresa por tu mujer y no regresas hasta que hayas hecho tu luna de miel. Y es así como hace mi papá y contra la voluntad de la mamá. Y bueno, hay un quiebre ahí con la mamá, pero bueno, inicia una historia donde mis papás, pensando tener todos los hijos que Dios les diera, eso hacen. Y entonces nacemos un montón. Y vivimos solamente 10 de esa unión. Yo soy la 9ª. Y se quedan juntos muchísimos años. Mi mamá empieza a montar una empresa. Mi mamá era una persona muy inteligente. Y cuando yo tenía 14, 15 años, no me recuerdo con precisión, ella muere en un accidente. Y entonces pasa que después de eso mi papá queda como devastado y como juntando los pedazos de esta relación epistolar, las cartas pues propiamente. Pasa mucho tiempo encerrado, pasa mucho tiempo solo, ya después se recupera y bueno, se vuelve a casar, pero nunca en ese enamoramiento, en ese match que había hecho con mi mamá. Qué fuerte. Sí. ¿Por qué cree que las relaciones actualmente son tan fugaces y también se acaban tan fugaces? Y si esa base de primero conocer a la persona, enamorarte de ella, no llegar directamente a la cuestión física, sino primero tratar de entender al otro ser humano. Tienes razón lo que dice. ¿Cree que eso hacía que las relaciones funcionaran más tiempo? ¿Cuál sería la recomendación de ese amor? Usted que lo ve tan bonito y a la vez termina de una manera tan trágica, pero aún así
deja como una marca para convertir en esta nueva sociedad que vimos que ha cambiado? ¿Cuál es su reflexión? Ahí es donde quisiera entrar. A mí me parece que el tema de pareja tiene que ver con el respeto y ser honesto. Puedes desear otras cosas, pero ser honesto, ser claro y ser congruente es muy importante. Y a mí me parece que la comunicación, algo que yo aprendí de mis papás es que, por ejemplo, ellos delante de quien no teníamos los elementos, el expertise de vida, jamás discutieron y jamás tuvieron como un enfrentamiento. Eso yo lo agradezco cañón, porque platicando con amigas, incluso contemporáneas mías, pocas lo han vivido. Y eso me gustó mucho. Para mí ha sido uno de los mejores regalos de mis padres. Y a mí me parece que si replicamos parte de esta enseñanza, nos tomamos el tiempo de buscar una pareja que sea clara, correcta, honesta, donde yo empate y él empate con lo que yo quiero y deseo, que vayamos en la misma dirección, es muy importante. Sí, los arrebatos son lindos, pero son eso, un arrebato en la discoteca, un arrebato en un paseo, en una ida a la playa, eso es lo que es, pero no trasciende. Entonces, yo creo firmemente en el amor y yo creo que se puede replicar. Ay, el amor.